En el universo de la televisión española, pocos nombres han logrado mantenerse vigentes durante tantas décadas como el de Carlos Sobera. Con una voz inconfundible, una presencia elegante y una personalidad cercana que conquistó a varias generaciones, el presentador vasco se convirtió en uno de los rostros más queridos del entretenimiento en España. Sin embargo, detrás de las luces del plató, de las risas y de los concursos televisivos que marcaron una época, existe también una historia humana llena de sacrificios, silencios y momentos profundamente dolorosos. Carlos Sobera Pardo nació el 11 de agosto de 1960 en Baracaldo, Vizcaya, en el País Vasco, España. Desde muy joven mostró una personalidad curiosa, reflexiva y comunicativa. Aunque con el paso de los años el público lo identificaría principalmente como presentador de televisión, su formación inicial estuvo muy alejada del mundo del espectáculo. Carlos estudió Derecho en la Universidad del País Vasco y posteriormente amplió sus estudios en Londres, donde perfeccionó idiomas y adquirió una visión mucho más internacional de la comunicación y la cultura. Durante su juventud, nadie imaginaba que aquel estudiante serio y reservado terminaría siendo uno de los comunicadores más famosos de España. De hecho, antes de alcanzar la fama nacional, trabajó como profesor universitario y también estuvo vinculado al mundo empresarial y publicitario. Esa experiencia académica y profesional moldeó su forma elegante de hablar y la capacidad de improvisación que más tarde lo convertirían en una figura muy respetada dentro de los medios. El gran salto de Carlos Sobera llegó en la década de los años 90, cuando comenzó a aparecer en diferentes espacios televisivos. Su estilo sobrio pero cercano llamó rápidamente la atención de las cadenas nacionales. Mientras otros presentadores apostaban por el espectáculo exagerado o la polémica fácil, Sobera transmitía inteligencia, tranquilidad y credibilidad. Esa combinación resultó irresistible para el público español. Su consolidación definitiva llegó gracias al exitoso concurso ¿Quién quiere ser millonario?, adaptación española del formato internacional Who Wants to Be a Millionaire. El programa se convirtió en un fenómeno social y transformó completamente la carrera del presentador. Cada noche, millones de personas seguían el concurso fascinadas por la tensión de las preguntas y por la manera tan particular en que Carlos manejaba el silencio, la emoción y la expectativa. Aquella frase pronunciada con solemnidad, es su última respuesta, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de España. Carlos Sobera no solo presentaba un concurso, creaba una atmósfera emocional capaz de mantener en vilo a todo el país. Gracias a ese programa, se convirtió en uno de los hombres más reconocibles de la televisión española del siglo XXI. Con el tiempo, su carrera se expandió hacia otros formatos. Participó en concursos, realities, debates y programas de entretenimiento. También se destacó como actor teatral y empresario cultural, demostrando que su talento iba mucho más allá del papel de presentador. Su imagen pública siempre estuvo asociada a la profesionalidad, la educación y el respeto hacia los participantes y compañeros de trabajo. A diferencia de muchas figuras mediáticas envueltas constantemente en escándalos, Carlos Sobera mantuvo durante décadas una reputación relativamente estable y discreta. Precisamente por eso, cada noticia relacionada con su vida privada genera un enorme impacto en la opinión pública. El público español siempre percibió a Sobera como un hombre familiar, sereno y emocionalmente fuerte. Por ello, cualquier señal de sufrimiento o tragedia personal produce una reacción inmediata entre quienes crecieron viéndolo en televisión. Otro aspecto que convirtió a Carlos Sobera en una figura tan influyente fue su capacidad para conectar con públicos de todas las edades. Los adultos valoraban su inteligencia y elegancia, mientras que los jóvenes descubrían en él a un comunicador auténtico, diferente al estilo acelerado y superficial que domina muchas veces los medios modernos. Esa capacidad intergeneracional es extremadamente rara en televisión y explica por qué su carrera ha sobrevivido durante tantos años. En el País Vasco, además, Carlos Sobera siempre ha sido considerado motivo de orgullo regional.
Su éxito nacional representó para muchos vascos la demostración de que era posible triunfar en la televisión española sin perder la identidad cultural ni las raíces personales. A pesar de su fama, nunca abandonó completamente la conexión emocional con su tierra natal. A nivel profesional, Sobera también se convirtió en referencia para nuevas generaciones de presentadores. Muchos comunicadores españoles reconocen haber aprendido observando su manera de entrevistar, escuchar y generar tensión dramática sin necesidad de caer en el escándalo o la agresividad. Su estilo pausado y elegante marcó una diferencia importante en una época dominada por formatos televisivos cada vez más sensacionalistas. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida y aparentemente invulnerable, existía también un hombre profundamente humano. Con el paso de los años, Carlos comenzó a hablar ocasionalmente sobre el desgaste emocional de la fama, la presión mediática y los sacrificios familiares que implica una carrera televisiva tan extensa. Aunque siempre intentó proteger a su entorno privado, algunos momentos delicados de su vida terminaron saliendo a la luz pública. Precisamente por ello, la reciente noticia vinculada a su familia y a las lágrimas de su hija ha generado una conmoción enorme entre seguidores y medios de comunicación. El público siente que no está observando únicamente el sufrimiento de una celebridad, sino el dolor de alguien que durante décadas formó parte de millones de hogares españoles. Hoy, a los 65 años, Carlos Sobera continúa siendo mucho más que un simple presentador. Representa una época de la televisión española basada en la cercanía humana, la inteligencia y el respeto al espectador. Su trayectoria demuestra cómo una figura mediática puede mantenerse relevante durante décadas sin necesidad de recurrir constantemente al conflicto o la polémica. La historia de Carlos Sobera comienza en un entorno familiar sencillo del País Vasco, una región donde el trabajo duro, la disciplina y la discreción forman parte esencial de la cultura. Desde niño, recibió una educación estricta basada en la responsabilidad y el respeto. Sus padres insistieron siempre en la importancia del estudio y del esfuerzo personal, valores que marcarían toda su trayectoria profesional. Durante su juventud, Carlos nunca mostró el perfil típico de una futura estrella televisiva. Era reservado, observador y extremadamente disciplinado. Sus profesores destacaban su inteligencia y su capacidad de comunicación, aunque pocos imaginaban que aquel joven terminaría convertido en uno de los rostros más conocidos de España. Mientras otros soñaban con escenarios y fama, él parecía más interesado en el ámbito académico y jurídico. Por eso decidió estudiar Derecho en la Universidad del País Vasco. Aquellos años universitarios fueron fundamentales para moldear su carácter. No solo adquirió conocimientos legales, sino que también desarrolló habilidades de análisis, argumentación y expresión oral, que más tarde resultarían esenciales en su carrera televisiva. Después de finalizar sus estudios, amplió su formación en Londres, donde tuvo contacto con nuevas corrientes culturales y perfeccionó idiomas, especialmente el inglés. La experiencia internacional transformó profundamente su visión del mundo. Carlos comprendió que la comunicación no consistía únicamente en hablar, sino también en escuchar, interpretar emociones y conectar con las personas. Esa sensibilidad sería una de las claves de su éxito futuro. Antes de llegar a la televisión, trabajó como profesor y también participó en actividades empresariales relacionadas con la publicidad y el marketing. Aquella etapa profesional le permitió entender cómo funciona el mundo mediático desde dentro. Aprendió a construir mensajes, analizar comportamientos del público y desarrollar estrategias de comunicación eficaces. Sin saberlo, estaba preparándose para el gran salto que cambiaría su vida para siempre. Su entrada en televisión ocurrió de manera relativamente inesperada. En un principio, Carlos no buscaba convertirse en celebridad. Sin embargo, su capacidad para expresarse con naturalidad y transmitir confianza llamó rápidamente la atención de productores y directivos televisivos. A diferencia de otros presentadores con estilos exagerados o agresivos, Sobera aportaba serenidad y elegancia. Cuando comenzó a presentar concursos televisivos, el público conectó inmediatamente con él, pero mientras su popularidad crecía de forma imparable, su vida personal
empezaba a experimentar transformaciones importantes. En el terreno sentimental, Carlos Sobera siempre intentó mantener un perfil discreto. A lo largo de los años formó una familia sólida y se convirtió en padre. Una experiencia que, según él mismo confesó en varias entrevistas, transformó completamente su manera de entender la vida. La llegada de sus hijas despertó una faceta mucho más sensible y emocional del presentador. Quienes lo conocen personalmente aseguran que fuera de los focos, Carlos siempre fue un hombre extremadamente familiar. A pesar de sus compromisos laborales, intentaba dedicar tiempo a su hogar y proteger la intimidad de sus seres queridos. Precisamente por eso, rara vez hablaba públicamente sobre problemas familiares o situaciones personales delicadas. Sin embargo, la fama tiene un precio muy alto. A medida que su rostro se hacía cada vez más popular en toda España, también aumentaba la presión mediática. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la enorme responsabilidad profesional comenzaron a generar desgaste físico y emocional. En diferentes entrevistas, Sobera reconoció que la televisión puede convertirse en un entorno extremadamente exigente. El público suele imaginar una vida llena de glamour y privilegios, pero detrás de las cámaras existe también cansancio, ansiedad y una presión permanente por mantenerse vigente. En un medio donde muchos rostros desaparecen rápidamente, Carlos logró sobrevivir gracias a su profesionalidad y capacidad de adaptación. Pero mientras profesionalmente continuaba triunfando, el paso del tiempo también comenzó a traer preocupaciones inevitables relacionadas con la salud, el envejecimiento y la estabilidad familiar. A los 60 años, Carlos ya no era únicamente el presentador exitoso admirado por millones. Era también un hombre consciente de la fragilidad humana y del peso emocional acumulado durante décadas de exposición pública. Sus seguidores empezaron a notar ciertos cambios en su actitud. Aunque seguía mostrando humor y elegancia frente a las cámaras, en algunas entrevistas aparecía más reflexivo, más emocional y más vulnerable que en el pasado. Hablaba con frecuencia sobre la importancia de la familia, del tiempo y de aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida. Esa transformación personal coincidió además con una etapa en la que muchas figuras históricas de la televisión española comenzaron a desaparecer o enfrentar graves problemas de salud. Carlos observaba cómo compañeros de generación sufrían enfermedades, crisis familiares o el desgaste inevitable de los años. Todo ello parecía impactarlo profundamente. Con el paso del tiempo, también comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre posibles dificultades familiares. Aunque Sobera nunca alimentó el escándalo mediático, algunos medios insinuaban momentos de tensión emocional dentro de su entorno más cercano. Él, fiel a su estilo reservado, optó siempre por el silencio. Precisamente esa discreción explica el enorme impacto provocado por la reciente noticia vinculada a su hija. Las imágenes de lágrimas, dolor y tristeza asociadas al entorno familiar de Carlos Sobera sorprendieron profundamente a la audiencia española. Mucha gente sintió que por primera vez el presentador dejaba ver la parte más vulnerable de su existencia. Muchos especialistas en comunicación consideran que Carlos Sobera revolucionó la forma de presentar concursos en España. Antes de su llegada, la mayoría de formatos se apoyaban principalmente en el dinamismo rápido y la exageración emocional. Él introdujo un modelo distinto: pausas largas, silencios estratégicos y una conexión psicológica mucho más profunda con los participantes y el público. El mejor ejemplo de ello fue, sin duda, el histórico concurso ¿Quién quiere ser millonario? Aquel programa no solo alcanzó cifras enormes de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Las familias españolas se reunían frente al televisor para escuchar las preguntas y compartir la tensión del juego. Pero gran parte del éxito no provenía únicamente del formato internacional, sino de la manera única en que Carlos conducía cada momento. Su influencia también alcanzó a nuevas generaciones de presentadores. Muchos profesionales jóvenes reconocen haber aprendido observando su capacidad para controlar el ritmo televisivo y mantener la atención del público sin recurrir al exceso.
Carlos enseñó que la autoridad comunicativa no depende del grito ni del escándalo, sino de la credibilidad y de la presencia humana. A nivel humano, quienes trabajaron junto a él suelen describirlo como un hombre respetuoso, exigente consigo mismo y profundamente perfeccionista. Siempre llegaba preparado a cada grabación y cuidaba cada detalle de su trabajo. Esa disciplina constante fue una de las claves que le permitieron mantenerse durante tantos años en una industria extremadamente competitiva. Pero el tiempo también transforma incluso a las figuras más sólidas. Con el paso de los años, Carlos Sobera empezó a mostrar una faceta más introspectiva y emocional. Sus entrevistas se volvieron más personales y reflexivas. Hablaba con frecuencia sobre el paso del tiempo, el miedo a perder seres queridos y la importancia de disfrutar los pequeños momentos familiares. Muchos seguidores comenzaron a notar cierta melancolía detrás de sus palabras. Aunque seguía manteniendo el humor y la profesionalidad, parecía existir una sensibilidad distinta en su mirada. Era como si el peso de los años y de la experiencia hubiera transformado profundamente al hombre que durante décadas parecía inquebrantable. La historia de Carlos Sobera no es solamente la trayectoria de un famoso presentador de televisión. Es también el retrato de un hombre que dedicó gran parte de su vida a acompañar emocionalmente a millones de personas desde la pantalla, mientras intentaba proteger silenciosamente sus propias heridas lejos del foco mediático. Durante décadas, España vio en él a un símbolo de estabilidad, inteligencia y serenidad. Pero el tiempo ha demostrado que incluso las figuras aparentemente más fuertes también pueden quebrarse frente al dolor. A lo largo de su carrera, Carlos construyó una imagen pública basada en el respeto y la cercanía humana. En una industria dominada muchas veces por la polémica fácil y el escándalo permanente, él eligió un camino distinto: el de la elegancia, la calma y la profesionalidad. Esa decisión le permitió mantenerse vigente durante generaciones y convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión española. Sin embargo, detrás de cada sonrisa televisiva, existía también un hombre sometido a enormes presiones. La fama puede ofrecer reconocimiento y éxito, pero también implica sacrificios emocionales invisibles para el público. Horarios agotadores, exposición constante, críticas permanentes y miedo a perder relevancia son cargas silenciosas que muchas celebridades soportan durante años. En el caso de Carlos Sobera, el peso emocional parecía aumentar con el paso del tiempo. A medida que envejecía, comenzó a mostrar una faceta más humana y vulnerable. Sus entrevistas dejaron entrever reflexiones sobre la fragilidad de la vida, el paso de los años y la importancia de la familia. Ya no hablaba únicamente como presentador, sino como alguien consciente de que el éxito profesional no protege del sufrimiento personal. Precisamente por eso, la noticia relacionada con el dolor vivido por su entorno familiar provocó una reacción tan intensa en la sociedad española. Las lágrimas de su hija y la conmoción generada alrededor de la tragedia hicieron que millones de personas vieran a Carlos desde una perspectiva completamente diferente. De repente, el hombre fuerte de la televisión aparecía como un padre vulnerable, enfrentándose a uno de los momentos más difíciles de su vida. Esa dimensión humana cambió profundamente la manera en que muchos espectadores interpretaron su historia. La audiencia comprendió que detrás de la celebridad existía alguien que también experimenta miedo, tristeza y angustia, igual que cualquier otra persona. Y quizás precisamente ahí reside la razón por la cual tanta gente se sintió emocionalmente afectada por esta situación. Carlos Sobera representa además una generación de comunicadores que ayudaron a construir la televisión moderna en España. Su carrera atravesó épocas muy diferentes, desde los grandes concursos familiares hasta la explosión de realities y formatos digitales. Supo adaptarse a todos esos cambios, sin perder nunca completamente su identidad profesional. A nivel cultural, Carlos Sobera también deja una huella importante dentro de la memoria colectiva española. Sus programas acompañaron cenas familiares, reuniones entre amigos y noches enteras frente al televisor. Para muchas personas, escuchar su voz significaba entrar en un espacio de entretenimiento seguro y familiar. Por otro lado, su historia también deja una reflexión profunda sobre la relación entre fama y sufrimiento.
Muchas veces el público imagina que las celebridades viven protegidas del dolor gracias al dinero, al éxito o al reconocimiento. Pero la realidad demuestra exactamente lo contrario. La tristeza, la enfermedad y las tragedias personales afectan a todos por igual. Quizás esa sea la mayor enseñanza que deja la trayectoria de Carlos Sobera. Ningún éxito profesional puede reemplazar el valor del tiempo compartido con la familia, la salud emocional y los vínculos humanos auténticos. Después de décadas de fama, aplausos y reconocimiento nacional, son precisamente esos aspectos íntimos los que terminan adquiriendo verdadero significado. Para millones de españoles, Carlos seguirá siendo la voz tranquila que acompañó noches inolvidables frente al televisor. El hombre, que supo mantener la atención de un concurso con una simple mirada. El comunicador elegante que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Pero ahora también será recordado como alguien que mostró, incluso involuntariamente, la dimensión más humana y dolorosa de la existencia. Y tal vez por eso su historia conmueve tanto. Porque nos recuerda que el tiempo pasa para todos, que nadie está completamente preparado para enfrentar ciertas tragedias y que incluso las figuras más admiradas terminan buscando lo mismo que cualquier persona común: amor, paz y compañía en los momentos más difíciles de la vida.